Esta vez cogemos la autocaravana y nos escapamos un fin de semana a dos pueblos muy bonitos de Salamanca, Béjar y Candelario. No os perdáis todo lo que esconden estas dos localidades. En Béjar hay un área de autocaravanas que cuenta con carga y descarga de aguas y tiene una capacidad para 40 vehículos. Se encuentra al lado de la antigua estación de tren, y digo antigua porque actualmente este municipio ya no cuenta con este servicio. Corría el año 1984, concretamente el día 31 de diciembre, cuando los últimos viajeros utilizaban este medio de transporte para llegar a sus casas, posiblemente para festejar la Nochevieja, y desde entonces nunca más se volvió a poner en funcionamiento, ya que este tramo del tren Vía de la Plata no llegaba al 23% de viajeros diarios. Sin embargo, este medio de transporte ha dejado muchos símbolos de lo que en su día hubo aquí, con la llamada Estación Béjar Verde, ya que alrededor de la estación no solo podemos encontrarnos las vías del tren, sino también antigua maquinaria y utensilios que se utilizaban para llevar a cabo las labores y que hoy en día son utilizados como decoración. Además, también cuenta con un gran túnel por el que pasaba el tren, que tiene casi 400 metros de profundidad, y lo que más impresiona es saber que atraviesa toda la localidad, y justo encima de nosotros están las casas y las calles. El túnel se comenzó a construir en 1889 y se terminó en 1891, y avanzaban a un ritmo de unos 13 metros al mes. Es espeluznante pensar en las calamidades que pasaron las personas que lo construyeron, ya que, como os podéis imaginar, no contaban con las maquinarias actuales. Su aspecto es muy decadente, con bastante humedad y frescor. Cuenta con una luz tenue que ayuda a la visión, ya que debido a la longevidad, el túnel queda bastante ciego. Todo ello hace que según entres en este lugar parezca como si viajaras en el tiempo, y cuando encuentres la salida ya no estarás en la misma época. Béjar está ubicado sobre el río Cuerpo de Hombre desde el año 400 a.C., lo que significa que ha visto a betones, romanos, musulmanes, judíos y cristianos. A finales del siglo XII, tras la conquista de la Alcazaba musulmana, Alfonso VIII decidió apostar por la repoblación, y a finales del siglo XV los Zúñiga, conocidos como antiguos señores de Béjar, se asentaron en esta localidad, convirtiéndose en duques y ejerciendo dominio feudal hasta bien entrado el siglo XIX. Con ellos llegaron los tejedores flamencos, y gracias a ellos se desarrolló la industria textil junto al río, lo cual no alcanzó su máximo esplendor hasta mediados del siglo XIX y principios del XX. A lo largo del tiempo, la villa obtuvo los títulos de muy noble, muy leal, liberal e incluso heroica. El título muy noble fue concedido por Alfonso IX por la ayuda prestada en la reconquista de Extremadura. Muy leal fue otorgado por la reina Isabel la Católica por la participación en la conquista de Granada. Y por último, liberal y heroica fueron otorgados por el ministro de la Gobernación Sagasta por la defensa de las libertades del pueblo en la Revolución de 1868. Hoy en día, el casco antiguo de Béjar es conjunto histórico-artístico desde 1974 y cuenta con la parroquia de El Salvador. La Plaza Mayor de Maldonado. El Palacio Ducal, antigua residencia de los duques, donde hoy en día hay un instituto y que cuenta también con una cámara oscura desde donde se puede observar toda la localidad.
También cuenta con la iglesia de Santa María la Mayor, un convento, el Teatro Cervantes, una judería y varios museos, como el Textil y el Judío, entre otros. La villa de Béjar está vinculada con la producción de paños desde el siglo XIII y hoy en día Béjar es el municipio más poblado de la provincia de Salamanca después de la capital. Cuenta con aproximadamente 12.900 habitantes, gracias a que Isabel II le concedió el título de ciudad, y desde entonces tuvo una importante industria textil, desde finales de la Guerra Civil hasta los años 70, periodo en el que llegó a alcanzar casi los 18.000 habitantes. Desde los años 70, dicha industria textil empezó a caer y muchos habitantes cambiaron de localidad. El recinto amurallado antes era estrecho y largo, debido a la orografía del terreno, y como podéis ver, desde esta parte de la muralla podemos observar muy bien la fábrica textil. La muralla original fue construida por los árabes y terminaba en la fortaleza o alcazaba, que después se convirtió en castillo. Pero según fueron avanzando los tiempos, se decidió hacer una nueva ampliación en el siglo XIII por el rey Alfonso VIII, ofreciendo a la ciudad una nueva cerca más ancha y de origen medieval, lo que dotaba a la localidad de dos murallas diferentes. La cerca más moderna se fue destruyendo con el paso de los años para la realización de viviendas o vías de circunvalación. Aún así, todavía se conservan algunos restos en algunas casas o jardines. En la actualidad se conserva bastante bien toda la parte occidental, con la Puerta del Pico a su extremo. Ahora nos encontramos en la iglesia del Pilar y San José. Esta iglesia llama la atención por la gran escalinata que hay que subir hasta que llegas a ella. Fue ordenada a construir por un empresario bejarano, el cual había perdido a su hijo durante la Guerra Civil Española, y como curiosidad, está ubicada en el llamado Monte Mario, nombre del hijo del empresario. Se mandó construir en 1963 y se acabó en 1975, aunque el impulsor de la misma murió 9 años antes de que se terminara la construcción. Tiene una arquitectura muy peculiar basada en la Basílica de San Zenón de Verona, escenario de Romeo y Julieta de Shakespeare. La iglesia está dedicada a la Virgen del Pilar en honor a la madre del empresario, ya que se llamaba Pilar. Y en la lámpara existente en el presbiterio del santuario hay un corazón de oro en cuyo interior se guardó la medalla militar que recibió el hijo tras su muerte. Otro atractivo importante de Béjar es su jardín histórico, que sin lugar a dudas deja boquiabierto a cualquiera, y más aún con la visita guiada donde te explican todo a la perfección. Este jardín data del siglo XVI y fue el duque Francisco de Zúñiga y Sotomayor el que mandó edificar el palacete con un oratorio anejo y un precioso estanque que contiene una gran isla en el interior, como lugar de los enamorados. Contaban con una barca en su extremo para desplazarse hasta allí. En la antigüedad, el estanque contaba con cisnes en su interior y hoy en día son numerosas las especies que pasan por aquí. El palacete fue autosostenible desde sus inicios, con fuentes que recogían las aguas provenientes de la parte alta de la montaña y el estanque que las almacenaba de tal manera que siempre estaban abastecidos de agua para regar los jardines. Era un lugar de recreo, donde se celebraban magníficas fiestas literarias presididas por duques y duquesas en las que intervinieron personalidades como Góngora y Cervantes, entre otros. También solían celebrarse abatidas de caza debido a las proximidades con el extenso bosque. El lugar cuenta con árboles centenarios. En la parte baja de su recinto hay otro estanque. En esta zona hay otra puerta para salir al exterior, pero actualmente se encuentra cerrada. En el interior del jardín hay una gran secuoya gigante, que llama la atención a todos los visitantes por su grosor y altura. La tienen cercada para que nadie se suba y pise sus raíces, pero puedes acceder hasta el lado de ella. Como curiosidad os contaré que el duque de Zúñiga se casó con Guiomar,
la primera duquesa, con la cual tuvo descendencia. Pero a los años ella falleció y este se volvió a casar con Leonor de Zúñiga y junto con su segunda esposa construyó este palacete. Cuando el duque falleció, el primogénito de este, Francisco Diego López de Zúñiga, heredó todos sus títulos y tierras a la edad de 13 años, por lo que Leonor pasó a administrarlo todo hasta su mayoría de edad, tal y como dictaban las últimas voluntades del duque. La relación entre Francisco y Leonor no era precisamente buena, así que en cuanto cumplió la mayoría de edad, adquirió todo su poder e hizo desaparecer el nombre de su madrastra de todas las inscripciones de los palacios, incluido este, y en su lugar puso el nombre de su madre Guiomar, a pesar de que cuando se construyó, ella ya llevaba años muerta. Y ahora sí, nos desplazamos a Candelario, un precioso pueblo que nos dejó enamorados. Antes de nada, os cuento que este pueblo no cuenta con área de autocaravanas, pero sí con parking asfaltado y nivelado que se encuentra al lado del pueblo. De hecho, ahora mismo nos encontramos en la Plaza del Solano, junto a la ermita del Santísimo Cristo del Refugio, y si os fijáis en el principio de esta secuencia podréis ver nuestra autocaravana al fondo. En la entrada de la iglesia se encuentra la Cruz de Término o Cruz del Humilladero. Esta ermita data de entre el siglo XV y el siglo XVI y cuenta con un retablo de estilo barroco. En cuanto a la historia de este pueblo, cabe destacar que sus orígenes parecen ser romanos debido a que se encontró al lado de un muro una cabeza tallada del dios Jano y en época medieval se instaló en el barrio Somero. El barrio Somero estaba poblado por una colonia de pastores asturianos que habían participado en la repoblación de la localidad. Los Zúñiga también pasaron por aquí a finales del siglo XIV, cuando los señores de Béjar y Candelario pasaron a ser familia, y esto se mantuvo en el tiempo hasta 1812. Paseando por sus calles empedradas, junto con el estilo de sus casas, las numerosas fuentes y el sonido del agua pasando por las regaderas que hay por todas y cada una de sus calles, bien parece que nos hemos adentrado de lleno en la mismísima Edad Media. Estoy segura de que lo primero que os está llamando la atención de este pueblo, además de las regaderas, son estas puertas tan peculiares, que son llamadas batipuertas. Más adelante os explicaré por qué era tan importante el agua en este sitio, pero antes de nada os adelanto que el agua viene de la montaña y ellos lo distribuyen por el pueblo haciendo uso de unas compuertas para desviarlo según lo necesiten. Para entender el porqué de las batipuertas, tenemos que conocer que la dedicación de los habitantes de esta localidad era la industria chacinera del cerdo ibérico. Dichas industrias eran familiares y fueron durante muchos años su fuente de ingresos. Candelario llegó a contar con 103 fábricas de embutidos. Mataban a los animales en las calles, los pasaban a un patio interior donde eran despiezados y posteriormente cogían ese despiece y los metían en las salas anejas donde se hacían los embutidos. Aquí es donde cobra importancia el agua y las puertas, ya que al matar a los animales en las calles se ponía todo perdido, por lo que era necesario el agua de las regaderas para limpiarlo todo bien y que de igual forma que llegaba el agua se fuera también con toda la porquería, porque si las calles no estaban limpias tenían una sanción. A continuación os voy a dejar unas pinceladas de una antigua casa chacinera, hoy en día convertida en museo, y que sin lugar a dudas tenéis que visitar si venís a esta localidad para que os cuenten todas las curiosidades de este lugar y podéis sentir cómo se vivía antiguamente en esta zona. Por respeto al museo, únicamente os contaré que los trabajos se realizaban en la planta baja. La primera planta la usaban como vivienda y por último, en la tercera planta había un desván
donde se curaban los embutidos. Lo que sí que os puedo adelantar también es que, pese a estar en la misma planta, la vivienda de los propietarios estaba separada de la de los trabajadores y las comodidades, como podéis ver, no eran las mismas. ¿Y entonces para qué servían las batipuertas? A simple vista parece que se busca proteger las casas de la lluvia, pero nada más lejos de la realidad. Estos portones tenían varios usos. Uno de ellos era para matar al ganado más grande, como por ejemplo los bueyes, que eran amarrados a unas grandes argollas que estaban fijas al pilar de la entrada, mientras que los señores estaban protegidos de una posible cornada detrás de la puerta. Otro uso era para ventilar, ya que con el despiece de los animales en el interior de las casas, el olor no era precisamente agradable. Por ello, abrían las puertas y la batipuerta la dejaban cerrada, para que ningún animal entrara guiado por el olor en busca de algo de comida. De esta manera, no solo dejaban que entrara el aire, sino también servía para que entrara la luz al interior. Os diré que la industria chacinera llegó a crecer tanto que incluso la familia real hacía pedidos a fábricas de Candelario para obtener su exquisito embutido. Tanto crecieron que las mujeres quedaban en las casas preparando los embutidos mientras que los maridos pasaban largas temporadas haciendo rutas para vender sus productos. Incluso algunos de ellos llegaron a montar algunas tiendas en otros lugares, como por ejemplo en la capital. Las recetas de los embutidos únicamente las tenían las señoras de las casas, quienes tenían a su lado a gente de su familia, y en un segundo plano quedaban las muchachas a las que contrataban, haciendo otro tipo de trabajos que no implicara el conocimiento de la receta. Pese a todo lo que creció la industria chacinera, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, de las 103 fábricas que llegó a haber, hoy en día tan solo queda una, ya que con las cámaras de refrigeración, la forma de curado artesanal era mucho más lenta y los costes de producción más altos. Por ello, en el siglo XX comenzó su decadencia y muchas de las personas de Candelario dejaron la elaboración de embutidos y marchó a Béjar a trabajar en la fábrica textil. Y ahora sí, con esto damos por finalizado nuestro viaje express y quedamos a la espera de una nueva aventura. Nobody say,